Les decíamos más temprano, la Sociedad de Geriatría y Gerontología del Uruguay emitió un comunicado con una serie de recomendaciones a tener en cuenta para estos residenciales principalmente, incrementando las medidas de higiene entre otros aspectos, con unas claras directivas. Por ejemplo, hay muchos lugares que ustedes saben no cuentan con un director técnico. Bueno, ya vamos a abordar ese tema también, pero la preocupación que hay respecto al no compromiso por parte de estos centros de permitir el ingreso de visitas. Estamos con su presidente, Dardo Roldán, a quien le agradecemos muchísimo que nos reciba. Han sido horas complicadas, me imagino, para todos ustedes, pero ¿cuáles son las especificaciones que se pretende hacer y sobre todo esas recomendaciones? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de compartir estos momentos. Es muy importante lo que tú estás diciendo, son muchos aspectos, es un tema muy complejo. Es cierto que hay residenciales con una diversidad de servicios y de recursos muy diferentes, pero eso viene desde hace mucho tiempo, es un tema que nosotros nos estamos preocupando y ocupando desde hace mucho tiempo. Ahora también es momento de focalizar en esta situación de la pandemia para tratar de prevenir y evitar que el daño sea mayor. Esos comunicados que tú estabas mencionando, nosotros los hemos hecho ya desde el mes de marzo, estamos trabajando para elaborar protocolos y sugerir medidas de seguridad y de higiene, sobre todo en el ingreso del personal y de las personas externas a los hogares. ¿Qué han constatado en este tiempo ustedes como especialistas, como profesionales en este tema? Hemos constatado una diversidad de situaciones como de posibilidades dentro de los recursos que existen. La recomendación nuestra siempre fue que las visitas se mantuvieran restringidas lo más posible, salvo situaciones excepcionales. Y perdón que lo interrumpa, pero ¿qué significa en casos excepcionales? Lo que pasa es que en las residencias viven personas de diversas patologías y sobre todo nos ha tocado vivir situaciones de pacientes que podían estar por fallecer o que estaban viviendo en una etapa terminal o en cuidados paliativos que necesitaban un contacto directo porque no iban a continuar con su vida. Entonces en esas situaciones era una excepción que era claramente motivo de permitir las visitas. Pero... ¿Y cómo se accionaba en esos casos? Por ejemplo, en medidas estrictas de seguridad para las personas que ingresaban. Claro, exactamente. Se tomaban las medidas que están públicamente conocidas, pero la higiene de manos, el uso de guantes, de tapabocas, de sobretúnica y sobre todo manteniendo el distanciamiento físico para tratar de evitar un contacto directo con las personas que pudieran eventualmente contagiarse. ¿En alguno de esos casos fue uno de los centros, por ejemplo, donde se permitió el ingreso de estas visitas? ¿Se registró luego, es alguno de estos 3 centros donde se registró COVID-19? No que tengamos conocimiento que sea por esta razón. Sí es cierto que independientemente de que sabemos que existen residenciales de contexto crítico, no todos los residenciales ni los establecimientos de larga estadía se comportan de la misma manera. Existen muchos que trabajan muy bien, que trabajan todos los días por mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a veces las generalizaciones no son buenas y hay muchos, que yo te diría que la mayoría, que han respetado esta restricción, pero muchas veces no pasa solo por el establecimiento, solo por los profesionales, sino también que la familia cuesta a veces mantener ese distanciamiento e insiste con las visitas porque también es algo entendible, pero ha sido muy difícil ese equilibrio entre lo que se debe hacer y de lo que se puede hacer. ¿Han tenido problemas legales? Hasta ahora no, pero seguramente en algún momento pueda surgir alguna disconformidad de algún familiar o de alguna situación puntual que se haya dado, porque son situaciones complejas que hemos tratado de ir llevándolas de la mejor manera, pero se han producido situaciones incómodas y problemáticas. Esto porque en el protocolo tal vez no haya una exigencia concreta a nivel legal, yendo directamente a lo legal de la prohibición. Claro, las recomendaciones siempre fueron tratar de restringir las visitas al máximo y esas situaciones excepcionales a veces podían llevar a una confusión. Hasta ahora no se había dicho, como se dijo en el día de ayer, una prohibición absoluta. Si bien nosotros desde la sociedad y tanto la gente que trabaja en los residenciales, los propietarios, se había hecho esa medida de que no ingreso. Pero como la recomendación no era tan tajante, las familias y algunos visitantes podían ampararse en eso como para poder exigir o generar alguna otra situación. ¿Los profesionales que integran la sociedad también trabajan, por ejemplo, en centros que no estén habilitados por las autoridades sanitarias, por el MIDES? Sí, eso sí, porque hay muchos centros de alojamiento para personas mayores, muy pocos son los habilitados y muchas veces eso no es exclusiva responsabilidad de los residenciales.
Esto ha sido un proceso muy largo, de muchos años, que ha habido idas y vueltas en cuanto a la regulación y a los requisitos para las habilitaciones, pero bueno, eso es un tema que después será conveniente seguir trabajando para poder facilitar esto. Roldán, desde la Asociación de Residenciales se señalaba que esperan que de un momento a otro esto se generalice y llegue prácticamente a todos los centros. ¿Cómo está la realidad? ¿Permite? ¿Están preparados? ¿Qué más habría que hacer? Lo que pasa es que esto es una realidad que nos golpea evidentemente, no es algo exclusivamente de Uruguay, es algo que pasó en todo el mundo. Entonces, por más que hagamos todo lo perfecto, puede pasar. Entonces tenemos que estar preparados e intentar hacer todo perfecto, sobre todo en las medidas de higiene, de prevención, de distanciamiento, de restricción de visitas, con el personal de los residenciales, con el personal de salud que ingresa a atender personas por otros motivos, tratar de extremar las medidas de higiene y de seguridad para evitar que se siga propagando esto. Roldán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, era el presidente de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología respecto a esta realidad, lo que está golpeando en estas últimas horas respecto al contagio de COVID-19 en varios centros.